Saquen sus Biblias, queridos hermanos. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 17, versículo 1. El tema que hoy se va a exponer es Dios acusado de abandonar a Israel. Así que vamos a Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7. Vamos a dar lectura y vamos a nuevamente pedir la guía del Señor para que Dios nos hable en esta mañana. Así que estamos ahí, hermanos. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Se escucha ahí atrás, ¿no? Muy bien, amén. Muy bien. Bueno, como les decía, el tema de hoy es Dios acusado de abandonar a Israel. Dice así la palabra del Señor. Vamos a dar lectura y vamos a rogar nuevamente a Dios para que Dios hable a nuestros corazones en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa es palabra del Señor. Ahí donde están, vamos a pedir al Señor que Dios nos hable en esta mañana. Señor bendito, gracias te doy, Padre, por tu gracia, tu misericordia, por todo lo que haces con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es fiel y verdadera. La promesa, el pacto que tú has hecho, verdaderamente se cumple, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy en esta mañana puedas hablarnos a nuestros corazones. Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Sabemos, Padre, que podemos equivocarnos, pero que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios. Ten misericordia de nosotros y háblanos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces podemos en nuestro interior, Señor, altercar contigo, murmurar, Padre, delante de ti, a pesar, mi Dios, de tantas cosas que has hecho en nuestras vidas. Por esa razón nos es necesario que nos recuerdes lo que pasó en el pueblo de Israel, allí en el desierto, para que nosotros verdaderamente podamos sacar nuestra incredulidad. Te pido, mi Dios, que puedas asistirme y ayúdame, Padre, a que pueda exponer tu palabra fielmente. Queremos que tu nombre sea glorificado. En el nombre bendito de tu amado Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, como vemos, hermanos, este texto es muy maravilloso. Hay mucho de poder aprender de esto. Pero antes de poder exponer estos pasajes, hermanos, quiero hacer una introducción que para que nosotros podamos retomar esta enseñanza. Miren, una introducción de lo que pasó en lo que era la Segunda Guerra Mundial.
a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba comenzando a conocer lo que había sucedido en los campos de las concentraciones, ¿no? Un pastor protestante llamado Geter Rutenborn escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, para tratar de responder a la pregunta: ¿a quién debemos culpar por todo esto? Hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quién debe cargar con la culpa de este genocidio? Más de 6 millones de judíos fueron exterminados en Belsen, Dachau y Auschwitz, sin contar todas las otras atrocidades que los nazis cometieron en Europa. Durante la guerra, y aunque muchos alemanes se sentían consternados con las historias que estaban saliendo a la luz pública, a título personal, nadie se sentía culpable en la obra de Rutenborn. Los actores, hermanos, en ese momento dialogaban con el público para tratar de determinar hasta qué punto cada uno de ellos era responsable de lo que había sucedido. Pero todos, hermanos, definían su inocencia, culpando a los demás, sobre todo a los de más arriba, los que estaban en los rangos superiores, culpando a los demás. Por ejemplo, la ama de casa, ¿no? Decía, yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos, yo no tengo la culpa de nada. También vemos el soldado alemán de ese tiempo decía, yo tampoco soy culpable, solo estaba obedeciendo órdenes. Bueno, los de rango superior. El comandante también se defendía argumentando que solo estaba siguiendo las directrices de ese entonces el partido. Bueno, por supuesto el partido estaba siguiendo los mandatos de sus líderes. Cada vez, ¿no?, van subiendo más arriba en el escalafón de autoridad. Finalmente, un hombre se pone en pie y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, más allá del partido e incluso más allá del mismo Hitler, ¿no? Mucho más allá. Y él dice, Dios es culpable. Él es el único que debe ser juzgado aquí. Y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. Increíble. El hombre, hermanos, decidió vivir de espalda a Dios, pero cuando cosecha los frutos de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano terminan culpando al mismo Dios que Él ha decidido poner, y ellos han decidido poner a un lado. De repente, las acusaciones se convierten, los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar a Dios en el banquillo para que sea juzgado. Bueno, esta historia, hermanos, conocemos muchos, ¿no? Esto de la Segunda Guerra Mundial, verdaderamente ha habido un genocidio total, pero al último, hermanos, dicen, ¿a quién vamos a culpar? Y en este caso dice, bueno, vamos a culpar a Dios. Ahora, eso fue, hermanos, lo que hicieron los israelitas en el desierto, en este episodio que acabamos de leer, en esta parte de Éxodo 17, del versículo 1 al 7. Es lo mismo, hermanos. Están diciendo en su corazón, aquí el que tiene verdaderamente la culpa es Dios, porque Él nos sacó de Egipto. Y ellos en su razonamiento decían, Él nos sacó para matarnos de sed, para matarnos de hambre, en su razonamiento humano. Así que vemos, pero ahora, ¿era Moisés o era Dios? Porque vemos el primer capítulo, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme
al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Quién es el que estaba direccionando? Era Dios. Bueno, ahora vemos esta realidad. Un pueblo incrédulo, un pueblo ingrato e insolente, hermanos. Muchas veces, queridos hermanos, en el camino del Señor, muchos de nosotros también podemos estar de esa manera, ingratos al Señor, incrédulos en sus promesas que Él hace a cada uno de nosotros e insolentes. Como que dándole consejos a Dios, diciendo: Señor, creo en esta parte te has equivocado en direccionar mi vida, ¿no? Ahora, hermanos, el punto de lo que estaba sucediendo era, en la historia que nosotros hemos leído, es que está comenzando en un momento de crisis. Hay un momento de crisis. Entonces, los israelitas estaban sufriendo, tenían sed, hermanos, y cualquier momento, de verdad, podían morir. Ahora, hermanos, este sufrimiento no solamente al pueblo de Israel nos llega, también nos puede llegar a cada uno de nosotros. El sufrimiento, hermanos, nunca nos deja como nos encuentra. Tómense en cuenta, el sufrimiento, hermanos, nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran, escuchen bien, más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con los que sufren. Bueno, entonces, si alguna persona también en este caso está sufriendo, no cometer ese error que ellos cometieron. Pero miren, a todos nos va a llegar. Sabíamos que ir a la tierra prometida era suficiente, ir por el lado de la orilla y llegar rápido, pero Dios los ha metido en el desierto. Pero ¿cuál ha sido el propósito de meterlos en el desierto? Para probarlos. ¿Me dejo entender? Para probarlos. Sí, verdaderamente ellos creían en este Dios todopoderoso. Entonces, pero ahí viene el sufrimiento. Y como les digo, este sufrimiento, hermanos, solamente nos puede ocasionar dos cosas. Uno, el sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor, como decía, en medio del dolor y son compasivos con los que sufren. Otros, hermanos, caen en el cinismo, se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Eso ocurre incluso con personas que profesan la fe. Porque, hermanos, ellos ya vieron los milagros. Antes de ver este capítulo 17, nosotros, si podemos ver el 15, ya estaban murmurando. Si podemos ver el 16, ellos querían carne. Y era un pueblo muy insolente. Eso es lo que podemos ver. Pero todo, hermanos, estaba siendo guiado ¿por quién? Por Dios. Entonces acamparon. El propósito era, ¿para qué? Para probar qué hay en el corazón de cada uno de ellos. Entonces vemos esta parte que dice el versículo 2. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, esa palabra altercar, en ese versículo 2 dice que el pueblo altercó con Moisés. Esta palabra indica algo más fuerte que una simple queja, hermanos. Era el término que se usaba cuando alguien quería presentar una demanda legal contra otra persona. Y aquí, hermanos, entonces ellos ven ese altercar, entonces están demandando legalmente quién es aquí el culpable. Y ellos dicen: es Dios. Él nos sacó de Egipto para que nosotros muramos acá de sed y de hambre. Incluso eso es lo que en su pensamiento ellos han pensado, y por eso es que han altercado, ¿no? Y también podemos ver los israelitas ya antes, como les decía, se habían quejado contra Dios y contra Moisés, pero ahora pretenden, hermanos, demandarlo
por haber quebrantado la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos han, analizado todo lo que estaba sucediendo y decían, no, Señor, tú nos has sacado de Egipto. Ya tenían ese razonamiento. El que es culpable eres tú, porque aquí nosotros vamos a morir verdaderamente de agua y de comida, vamos a morir. Entonces, ese es el punto. Ellos entonces tenían en su corazón ese altercar con Dios. Lo estaban demandando, queridos hermanos. Entonces vemos el lugar que se montan y cambia el Señor de nombre. Vemos en el versículo 7, y llamó el nombre, el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Bueno, entonces esa palabra, la palabra Mashá, significa poner a prueba. Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda legal o una demanda judicial o litigar. Entonces esa parte estaban haciendo el pueblo de Israel. Dios nos ha abandonado Dios a su pueblo, no está cumpliendo sus promesas y nos ha sacado de Egipto para que nosotros podamos morir de sed. Hermanos, muchas veces vemos ese contexto histórico de aquel tiempo en el pueblo de Israel y sabemos que Dios los estaba probando, y muchas veces, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar en términos así, en sufrimiento, dolor, pero muchas veces Dios dice, como en Primera de Pedro, ¿no? Dios prueba nuestra fe. Así como el oro se prueba, así también nos prueba. Vemos entonces esta realidad, hermanos, que en vez, lo correcto del pueblo de Israel no sería murmurar ni altercar con Dios. Lo correcto, ¿qué sería? Orar, pedir a Dios en su misericordia que Él provea, pero no demandarlo a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros estamos leyendo el contexto, esa palabra altercar es eso. Ahora, si Dios estaría presente en ese momento, pues lo apedrearían. Pero hay esto, hermanos, muchas veces pasa esto, que cada uno, por todo lo que pasa, el sufrimiento, el dolor, en esos momentos críticos de nuestra vida, se nos va la fe, hermanos. No sé si les ha pasado a muchos. Se nos va la fe y decimos, hay esta palabrita, si Dios me amas, ¿por qué haces que pase esto? ¿Cuántas veces hemos dicho? No nos neguemos. Hemos dicho. Y si estamos haciendo lo correcto delante de ti, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Aquí nos quiere dejar una enseñanza muy clara, hermanos. Ellos han hecho una cosa. Ha habido incredulidad en su corazón, y eso no tiene que haber en nosotros. Otro, ha habido ingratitud, y el otro, insolencia delante de Dios. Esto entonces refleja esa realidad. A nosotros nos refleja esa realidad. Dios, hermanos, cuando promete algo, lo cumple. Nosotros vamos al Señor en oración. Señor, si tú permites que pueda sufrir en este tiempo, gracias te doy. No altercar, no ir con ese pensamiento, ¿por qué me haces que pase esto? ¿Me dejo entender? Así que entonces, hermanos, esa demanda legal ha sido contra Dios. Ahora, si nosotros leemos una vez más este versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro, y también prometió llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos trajo este desierto para matarnos de sed.
Ellos estaban acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto, como decía anteriormente. Entonces, hermanos, vemos esta realidad en este lugar y no podemos decir que el pueblo de Israel estaba contento, sino más al contrario, estaba murmurando y estaba altercando. Hermanos, entonces, de esta manera la crisis en el desierto no solo reveló la incredulidad, hermanos, del corazón, sino también, como les digo, su ingratitud y su insolencia. ¿Cómo, hermanos, pudieron olvidar tan pronto todo lo que Dios había hecho a favor de ellos al librarlos de la tiranía de Faraón en una forma tan sorprendente? Nosotros igual, hermanos, en un tiempo andábamos sin Dios, pero no nos olvidemos lo que Dios verdaderamente ha hecho con nuestras vidas. No nos olvidemos, hermanos. Dios verdaderamente ha hecho más de lo que nosotros no nos merecíamos. Obró en gracia con cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante. Y ahora, hermanos, vemos entonces esta demanda. Y hay algo que lo que ellos han hecho, de verdad, necesitaban que mueran. Ellos necesitaban que mueran directamente por su incredulidad, por su ingratitud y por su insolencia. Pero quiero que vean esto, qué es lo que verdaderamente Dios hace. Y eso nos va a ayudar a nosotros a confiar con más certeza delante de Dios. Él dice, el versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? El 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedreará. Hermanos, el primero que tendría que morir ahí, no de sed, sino apedreado, ¿quién era? Moisés. Ahora ustedes van a darse cuenta, cuando uno ya alterca contra Dios, lo primero es, como no lo ve, como no está, van a altercar con los gobernantes, con lo que Dios ha puesto como ordenador, y entonces van a altercar con él, así como pasó con Moisés. Porque Dios puso a Moisés, ¿sí o no? Entonces, de a poco me apedrearán. Estaban totalmente furiosos todo ese pueblo. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, esto es muy importante, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Entonces está armando, hermanos, el juicio. Porque en aquel tiempo no había como ahora tribunal de juicio, sino habían hombres ancianos, podemos decir sabios. Vamos a ver qué vamos a hacer contra este problema. El pueblo es incrédulo, ingrato, insolente y me quiere apedrear. Pero Jehová le dice, calma, Moisés. Saca a los ancianos, reúnelos y trae tu vara. Esa vara que convirtió en sangre, la vara es como un juicio, es la representación de autoridad que vemos que cuando él puso en el agua y se convirtió en sangre era un juicio de Dios de verdad. Esa vara, trae esa vara. Entonces, como autoridad Moisés y esa vara de autoridad, entonces él va y se une a esos ancianos. Y ahí dice, bueno, de este problema a alguien tenemos que enjuiciar. Ellos están altercando contra mí, pero alguien tiene que pagar por su incredulidad, por su insolencia, por su ingratitud, de todo lo que Dios ha hecho. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a ser culpable? Y ahí es donde vemos este pasaje. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Vamos a hacer juicio. Y ahí, hermanos, vemos entonces este juicio. Muchas veces
vemos estos tipos. Esta roca representa a Cristo. Y eso lo vemos que el apóstol Pablo dijo en Corintios, ¿no? Vemos esta roca, es como representar a Jehová. Y entonces cuando dice el 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El juicio, queridos hermanos, era eso, golpear la vara a la roca. Hermanos, la roca entonces representa a Cristo. El que ha sido enjuiciado en ese entonces es Cristo. Por la incredulidad y la ingratitud y la insolencia de ese pueblo. Nosotros estábamos en ese momento también, hermanos. Pero vemos aquí el que fue castigado. Es Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me dejo entender? Porque la roca representa eso. Y cuando Él fue castigado en la cruz, hermanos, por nuestros pecados, en Juan nos revela eso, que un soldado vino y le dio la lanza en el costado. ¿Qué es lo que salió? Sangre y agua. Y vemos esa realidad, porque la Biblia, hermanos, está hablando mucho de eso. En general habla de eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia habla de nosotros, hermanos, en ese sentido, que somos pecadores, que nuestro único remedio es esto: la ira de Dios cayó sobre el Hijo Jesucristo. Y aquí nos está mostrando eso, un pueblo rebelde, incrédulo, ingrato, insolente. Pero alguien tiene que pagar. Eso es lo que nos está mostrando. Alguien tiene que pagar. Entonces le dice, lleva a los ancianos, hagamos el juicio, lleva tu vara, la autoridad que te he dado, ahí yo voy a hacer el juicio. Y cuando golpea la roca, sale agua. Pero eso nos da a entender quién es el que ha recibido el castigo. Era Cristo. Por eso esa tipología, eso es Cristo. Esa roca que han bebido todos ellos es Cristo. Lo que han altercado, alguien tenía que pagar, y es Cristo. Y por eso todavía ese pueblo se saciaba. Ellos que acusaban a Dios, pero al mismo tiempo vemos que Dios, si dice que va a estar con nosotros para siempre, donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes, su promesa es genuina. Y ellos, sin darse cuenta, Dios estaba ahí, haciendo ese juicio a Cristo. Y por eso ese pueblo, todavía vemos esta realidad de que ha sido redimido. Bueno, esa parte nosotros entendemos como una interpretación de los tipos de Dios. Esa roca es Cristo, y el apóstol Pablo nos muestra eso en Corintios. Vemos entonces, hermano, esta realidad, que muchas veces nosotros podemos estar en ese momento de incredulidad, podemos estar de ingratitud, no acercarnos a Dios con oración genuina, sino más al contrario, con murmuraciones, queriendo darle consejos a Dios por lo que nos sucede, por lo que nos pasa. Pero hermanos, Él es soberano y Él es sabio. Si algo hemos pasado o hemos vivido, es por su soberana voluntad. Pero a la misma vez, hermanos, si hemos sido probados por el sufrimiento, solamente hay esas dos cosas, hermanos: que con más gratitud vamos a adorar al Señor. Y si verdaderamente nos ha ganado la maldad, la incredulidad, la ingratitud, entonces vamos a seguir altercando contra Dios. Esta es la enseñanza que nos muestra este pasaje. Necesariamente tenemos que entender que sí o sí el juicio tenía que hacerse a alguien. Y ese es, ahora nosotros vemos esta parte que ha sucedido en el pueblo de Israel. Ahora, en este momento, vemos eso,
que Cristo verdaderamente ha sido castigado. Por eso cuando digo esto de la lanza y que salió sangre y agua, va a representar esa parte. Y por eso Él, en el Evangelio de Juan, se para y dice: aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Y claro, en el relato no nos dice lo que aconteció cuando salió el agua de la roca, pero verdaderamente el agua ha sido saciable a todos. El agua se ha hecho como río, pero vemos esa realidad. Dios siempre ha estado con ellos. Ahora en nosotros, hermanos, tiene que haber eso. Bozar esa incredulidad, esa ingratitud y esa insolencia de nuestro corazón, pero ver que Dios, todo lo que ha prometido con cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Y lo más grande y maravilloso, si Él dice: yo seré tu Dios y vosotros serán mi pueblo, es que verdaderamente Dios nos está conduciendo según su voluntad. Nosotros como seres humanos muchas veces no vamos a entender estos sufrimientos, estos pesares que vivimos en la vida, pero al ver las Escrituras, nosotros estamos viendo que hay una esperanza genuina y que Cristo verdaderamente obra en ese sufrimiento. Nunca digas que Dios no ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Solo que nosotros, hermanos, así como en el tiempo de Israel, en ese pueblo rebelde, incrédulo, no lo ha visto, pero Él siempre ha estado con nosotros, hermanos. Así que vemos esta realidad. Ahora, hermanos, en conclusión, cada uno de nosotros, cada vez que tenemos estos sufrimientos, pues verdaderamente vayamos con un corazón de gratitud al Señor, diciendo: Señor, gracias te doy. Bueno, siempre a lo largo de la Escritura, a lo largo de lo que voy aprendiendo y Dios me va enseñando, siempre un corazón de gratitud, pero entendiendo la realidad. Señor, te doy gracias porque ahora tengo dinero, y a la misma vez también, Señor, te doy gracias en el tiempo cuando no tengo dinero, igual te doy gracias. Entonces hay ese corazón que ya se cambia, nos enseña a tener un corazón de gratitud delante de Dios, y eso es muy importante, hermanos. Ya no hay más queja, ya no culpas más como otros que no andan sin Dios, culpan al gobierno, a la política, al vecino, a tu tío, a tu primo, a tu papá. Están culpando: yo me encuentro en esta situación por culpa de estos. Es más o menos de entenderse así, pero ya no hay ese corazón. Cuando Dios nos revela su palabra y nos hace entender que sí, en esos momentos de sufrimiento, de dolor, Dios siempre ha estado con nosotros, hay ese corazón de gratitud. Y no hay incredulidad, hermanos. Dios nos ha prometido que Él provee, que Él nos guarda del mal. Pero cuando vamos: Señor, oramos: Padre, guárdanos del mal, Él nos guarda. Quienes verdaderamente palparon esas realidades, ustedes saben, por la gracia y misericordia de Dios, no hemos sido consumidos por su ira, pero Él nos guarda, hermanos, nos cuida. Y hay esa insolencia. Bueno, muchos dicen: ¿para qué ir a la iglesia? Parece que no aprendo nada, todo aburrido. No más murmuración, hermanos. ¿Me dejo entender? Sino más al contrario, buscar verdaderamente lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, y así tener este gozo y este contentamiento de todo lo que nos suceda y nos pase, y no altercar con Dios. Así que, hermanos, vemos esta obra genuina que Cristo ha hecho. Vemos que Él es la fuente de agua de vida. Si bebemos de Él, hermanos, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.
Señor bendito, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Muchas veces en nuestro corazón puede haber incredulidad, ingratitud, no viendo lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a sostenernos firmes, Señor, por tu gracia. Que tu Espíritu Santo verdaderamente ponga convicciones firmes, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, mi Dios. Y todo lo que en ella hay nos centra a Cristo. Por eso vemos esta realidad, mi Dios. El castigo de nuestra incredulidad, de nuestra ingratitud, de nuestra insolencia, sabemos que Cristo ha pagado por todo eso. Él nos ha librado del pecado, de la maldad, de la muerte, nos ha dado vida y por eso estamos agradecidos, Señor. No dejes que el sufrimiento, las circunstancias, no dejes, Padre, que nuestro corazón se vuelva rebelde, más al contrario, ayúdanos a comprender que tú eres un Dios soberano, que nos ayuda, Padre bendito, a poder estar firmes bajo tu promesa, porque todo lo que tú has prometido en tu sagrada palabra se ha cumplido al pie de las letras, Señor, y sabemos que un día volverás por cada uno de tus elegidos. Y ayúdanos, Señor, a estar firmes, cumpliendo tu mandamiento, haciendo tu voluntad, Señor, porque sé que así es como cada uno de nosotros te agrada, te glorifica, mi Dios. Gracias, gracias, bendito Dios, por este tiempo. Para ti, mi Dios, sea la gloria, la honra, por todos los siglos. Amén. Amén.